o el evangelio del reino. Ahora, pero en el reino de Dios, el Mesías estaba vivo. Un Mesías vivo. En el contexto del reino de Dios, el contexto, la ley. No se olvide eso. ¿En qué tiempo estamos? La ley. No era la gracia. Ahora, era el Antiguo Testamento todavía. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era momentáneo. Venía personas específicas, no todas las personas. Por ende, hacían personas específicas, hacían misiones específicas. O sea, el Espíritu Santo venía sobre una persona, a una persona que Dios iba a usar, no era todo el mundo. Entonces hay gente que confunde esto. Yo quiero tener poder para ir a sacar demonios. Realmente, vamos a ver en este estudio, hermanos, que esto es la ley. Y el Señor estaba comenzando, ni siquiera estaba mencionando a la iglesia. Ni siquiera dijo vayan a los gentiles, estaban yendo a los de la casa de Israel. No era ni para nosotros. Pero muchos de nosotros somos abusivos y agarramos esto para nosotros. Y hay muchos pastores que predican, se ayunan, hacen un montón de ayunos para poder ir a sacar demonios. Y la gente, la pobrecita gente que no se mete con Dios, los tienen como reprimidos porque no tienen nada de espiritual. Ahora, eran personas específicas, misiones o privilegios temporarios. Temporarios. No era permanente el ministerio de ellos. ¿Se acuerdan Saúl? Saúl llegó al Espíritu de Dios, era un hombre necio, un hombre brusco, y llega el Espíritu y empezó a profetizar, y Dios lo ocupaba para poder matar ¿a quién? A los, no me acuerdo este grupo de gente que iba a matar, pero el Señor tenía un problema con ellos y los iba a terminar, y ocupaba a Saúl, porque era un hombre recio, un hombre bueno para la guerra. Pero el Espíritu Santo vino sobre él, pero cuando él deja de ser rey, el Espíritu Santo se le es quitado. Otro ejemplo muy conocido, Sansón. Sansón, cuando venía el Espíritu Santo de Dios, agarraba una quijada de burro y mataba a 1000. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se iba, Sansón era nada. Ahora veamos el Evangelio de la Gracia. De la gracia. Veamos entonces el Evangelio de la Gracia. Mesías muerto, resucitado. 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 En la gracia tenemos al Mesías muerto en la cruz del Calvario, resucitado y sentado a la diestra del Padre. ¿Hay diferencias? Sí, Jesús estaba vivo aquí. Si Jesús, hermano, no muere en la cruz del Calvario, nosotros aquí, nosotros los gentiles, no tuviéramos esperanza. Si esta gente, los judíos reciben a Cristo y Cristo no va a la cruz, nosotros no tuviéramos esperanza, fuéramos indefensos. Bueno, nos llamaron perros. Eso es lo que éramos, perros. ¿Por qué? Porque éramos inmundos, adorábamos hasta las piedras. Pero ahora en el contexto, gracia. Gracia. El Espíritu Santo permanente.
Espíritu Santo permanente. Ahora, misión. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Veamos la diferencia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y alguien que esté atento me lo lee. Para que no se me duerman, hombre, que el aire está bien rico y afuera bien caliente. Veamos entonces Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que se iban a sacar demonios. ¿Lo está diciendo el Señor que van a sacar demonios? Testigos, predicar. Hay gran diferencia. Permanencia del Espíritu Santo, Juan 14, 16. Vámonos a Juan 14, 16. Para que no le mientan, porque algunos creen que no son salvos porque cuando peco el Espíritu Santo se me baja, hermanos, y si estoy así que de la manera que estoy, me voy a condenar, hermanos. Así dicen algunos, porque los han engañado. Juan 14, 16 al 17. ¿Alguien lo lee en voz alta? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué significa para siempre, hermano? Hasta que nos muramos físicamente o Cristo venga por su iglesia. ¿Y qué vamos a recibir? Poder para predicar. Para predicar. Pero no era un poder temporario. No era un poder temporario, sino permanente ya, en la gracia. Pero es para predicar. Obvio que los discípulos, o ¿cómo se llama? Pablo echó fuera demonios, pero vamos a ver cómo es que se echan fuera los demonios. Echar fuera demonios no es de evidencia que usted es salvo. Servirle al Señor no es una evidencia que usted es salvo. No se engañen. No nos engañemos. Porque yo puedo estar predicando, enseñando aquí y no ser salvo. Entonces, en el reino de Dios, el Mesías vivo, estamos en la ley, el Espíritu Santo temporario, pero en la gracia, el Mesías muerto y resucitado a la diestra de Dios y intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que si cometemos un error, Él es nuestro abogado. Y luego, el Espíritu Santo permanente, tenemos poder para predicar el Evangelio. Y no debe tener miedo, hermano. Hay algunos hermanos que no vienen a dirigir aquí porque les da miedo el púlpito. Si esto no es nada. Y nos tiemblan. El tema de este día es: el ministerio se realiza por fe. Ese sería el tema. El ministerio se realiza por fe. Entendiendo esto, entonces, vamos a partir a estudiar esto. Vamos a partir a estudiar que nosotros no cabemos aquí. Aquí no es para gentiles. Nosotros es de la cruz hacia adelante. Del capítulo 2 de Hechos comienza la iglesia. Ahí comienza lo que nosotros vamos a hacer como iglesia. Ahora, hay cosas que hacemos en la ley, que aceptamos en la ley, pero serían cosas que hacemos, sí, pero no pertenecemos al Antiguo Testamento. Por ende, presentar niños no es de Nuevo Testamento. Debemos de orar por la persona, pero no presentarlo. Señor, te presento, porque al Señor Jesús lo presentaron, pero ¿fue a dónde? Ley, no gracia. ¿Miraron ustedes los apóstoles, han leído en Hechos que presentaron niños? No lo presentaban. Solo se debe de orar por los niños, no presentarlo como querer hacer el ritual, porque nosotros criticamos a los sabatistas, criticamos a los que están viviendo bajo la ley, pero estamos en la ley. Vamos a Lucas entonces, capítulo 9, versículo 2, ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender cuál es la misión de los 12. Dice la misión de los 12: y los envió a predicar
el reino. La palabra predicar significa atalaya. Significa alguien que iba delante del rey. Por ejemplo, que digamos que Nayib Bukele venga a Chapeltique, un ejemplo, y fuera rey. Él mandaba un atalaya días antes. Iban gritando: Nayib Bukele entre tantos días va a estar aquí en el pueblo de Chapeltique, va a venir, prepárense. Y la gente se empezaba a preparar, a limpiar lo que estaba sucio para que entrara el rey. Pero aquí los discípulos venían predicando: el rey ya está aquí, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento está entre nosotros. Van a entrar por la fe si creen en él. Iban gritando por todas las calles, por toda ciudad. 12. ¿Y qué aprendemos aquí? Que Cristo, aunque puede estar en todos lados, ocupó de los seres humanos. Delegó. Y esto lo hacen mejor los empresarios que las iglesias. ¿Sabía usted que los empresarios delegan? Porque los pastores tienen miedo que les quiten sus púlpitos, que les quiten su salario. Tiene razón, todos cuidamos nuestro trabajo, ¿cierto? Yo cuido mi trabajo. No sé, usted cuida su trabajo, pero lo hace bien. Pero aquí en las cosas de Dios no debe suceder así. En las cosas de Dios nosotros confiamos que si Dios nos dio un ministerio, Él nos lo va a quitar cuando Él quiera. Y los ministerios de la gracia son para siempre, eternos, no tienen fin. Entonces iban predicando por todo el camino: el rey ya está aquí, el rey ya vino. Ahora ocupa a su gente, ocupa a sus seguidores. Pero qué terrible, hermano. Me pongo a pensar yo, ¿cómo somos los seres humanos? Los seres humanos muchas veces, Cristo nos llama y nos hacemos los tontos. Porque vienen aquí y les da: vayan a predicar, pero les dio otra misión: sanar enfermos. Sanar enfermos. Que en la gracia no nos manda a sanar enfermos. Ellos sanaban, ellos decían: se sana, y automáticamente quedaban sanos. Cuando Pedro encuentra un paralítico en la gracia, no le dice: yo te sano, no, que le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y ahí es donde se confunde la gente. Yo tengo el don de sanidad, hermano. El Dios sana a quien quiere, hermano, y a quien le da la gana sanar. Pero entrando ahí, tenían que sanar. Pero versículo 3, veamos el Señor que les dice. Era terrible en ese tiempo, hermano. Veamos entonces en el versículo 3. Y Él les dijo: no toméis nada para el camino. Hombre, ahí está difícil, hermano. Ahí sí está difícil. O sea, significa no tomar nada. Significa mujer, hijos, comida, nietos, suegra, nada. En otras palabras, el privilegio que Dios les dio fue para ellos, no para la familia. La mujer no tiene que ver nada en los ministerios de nosotros, ni opinar, nada. Porque la mujer es más sensible que nosotros. El hombre, por ende, tenemos un carácter más fuerte que la mujer, y casi no nos doblegan con sentimientos. Porque si se ve en los hijos llega donde la mamá: deja ir al cipote, vos, no seas tan duro. Ya viene la mamá, se aguadió. Y ahí lo aguadea al hombre también. Y ahí está. Y déjala, andate pues, hija, andate, hijo. Ya lo aguadió la mujer. Pero aquí no tenía que hacer nada. Era un ministerio para los 12 cabalitos. No tenía que estar nadie, ni mujer, ni suegra, ni nada, ni echarse nada a la bolsa. Voy a llevar dinero por si me toca alquilar un cuarto, nada. Ahí estaba duro, hermano. Porque uno, cuando salió, lo primero que dice: voy a echarme unos $100, va a ser que me toque comer y no haya comida. Ya, con los hermanos no me reciban bien. Otro detalle importante: no tiene que llevar nada para el camino, ni bordón,
¿Sabe para qué era el bordón, va? Los bordones se ocupan para sostenerse. Si hay charco, no va aquí, mire, hermano, como Moisés. Pero ¿por qué Jesús les dijo eso? Porque era una misión por fe. Hermanos que sirven al Señor, pastores, el ministerio es por fe, no es por lo que usted crea que puede llegar a ser. No. Es que si le doy una ofrenda al hermano, no va a gastar el pago mío para el final de mes. No, hermano, no tenga miedo, que el ministerio suyo es por fe. Si Dios lo llamó, Dios lo va a sustentar. Olvídese de eso. El problema es que nosotros decimos, otra cosa que tenemos nosotros, ¿será que voy a poder hacer las cosas? Si Dios te está llamando porque eres capaz. Si no, Dios no se equivoca. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Empezamos a preguntarle a la mujer, ¿y vos crees que esto está correcto, vos? Preguntarle a Dios. Y va a preguntarle a otro hermano, hermano, ¿crees que...? No, si Dios te llamó es porque Él no se equivoca. Y Él te va a sustentar, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la inteligencia espiritual para que tú desarrolles tu ministerio. Si eres mudo, pues te va a poner alguien que hable por ti. Moisés le dijo, que yo tartamudo, Señor. Le dijo, ahí está tu hermano Aarón, vos decirle a Aarón y Aarón que le diga al faraón. Porque los ministerios se caminan poniendo la mirada en el Cristo de la gloria, no en nosotros. Nosotros no generamos nada de poder, no generamos nada bueno, si no generamos las cosas. Somos un conducto que llevamos lo que Dios nos ha puesto dentro. Punto. No hay nada de bueno en nosotros. No existe. Si nosotros somos malos de nacimiento. Tenemos cositas buenas, sí, porque el Señor dijo que ni ustedes, que vosotros que son malos, no le dan culebra a sus hijos en vez de pescado. Yo entiendo, ustedes son malos. Hay maldad en nosotros. Pero no tenía que haber bordón, porque el bordón es algo que usted se apoya en él. El Señor le dijo, cada vez que salgan tienen que apoyarse en mí. No en bordón, no en suegra, no en asamblea, no en directiva. Usted lo llamó el Señor solo. Y cuando se sienta solo, doble rodillas. Dios no quiere que se apoye en nadie, sino solamente en Él, por fe. Hermano, ¿y cuesta esto? Es difícil. Porque cuando usted está solo y nadie lo atiende, usted se desespera. Y empezamos a renegar. Es que a mí nadie me quiere. Yo creo que no me quieren en la iglesia. Yo quiero que me... Pero quien te puso ahí, Él te ama. Y te puso porque eres capaz. Y te puso porque cree que tú puedes desarrollar ese ministerio, que eres un buen conducto. ¿Qué más nos llevaban? Mire, es que los mandó pelados, hermano. Sin nada. Dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, bordón, alforja. Esto es una bolsa de cuero que usaban los judíos, que se la ponían al lado y ahí metían la comida. El pan, lo que no se arruinaba, frutos secos, ahí se lo ponían ellos. No lleven eso, dijo. ¿Qué le parece que usted lo manden ahorita a predicar a Nigeria sin nada? Iría. Tampoco yo iría, hermano. Yo no iría. Para empezar, ¿quién me va a recibir allá? Las iban ellos. Agarren ustedes para acá, ustedes para la izquierda, ustedes para allá. Vayan a predicar a la casa de mi padre. Lárguense a predicar, vayan, denle, van como empoderados. Llevan el poder de Dios, váyanse. Pero no me lleven alforja, no me lleven bordón, ni tampoco pan. En el tiempo de los judíos, usted puede decir, pero caminaban días y días y llevaban pan, pero el pan no era con levadura. El pan lo arruina la levadura. Y ellos llevaban sus pedazos de pan. En veces llevaban poquito vino, y el pan y el vino, eso comían. En el camino, no lleven nada. Ahora les dice, no lleven pan, ni dinero, ni pisto, pues, no plata, no dólares, no euros, no lleven nada. Hermano, yo no sé si usted yo estudiando esto me ponía a pensar, ver las caras de los discípulos, ir solo por fe, caminar por fe.
Pero es que esto es el ministerio de nosotros. Caminar por fe. Y es que nos da miedo. Nos da miedo a nosotros. Porque no hemos creído quién es ese Dios quien nos ha llamado. Hermano, el Dios que nos llamó es el dueño de la plata, el oro, por todo lo que consiste en esta tierra, es dueño de él. Y él va a hacer el ministerio sí o sí. Y si tú lo dejas, va a poner a otro. Va a poner a otro. Otro que sí quiera. Otro que sí quiera trabajar, que se meta con el Señor. Aunque no gane. Aunque no gane. Allá en San Miguel había un hermano que solo le daban como 100 pesos. Y más buscaba al Señor en esa iglesia. Y ahora construyó una iglesia. ¿De dónde? Si ni le daban dinero a él. Por fe. Ni le daban dinero a él. Si cuando le decían vamos a darle unos 100 pesos al hermano, había uno que se oponía. Por eso tener directiva no sirve, porque hay que creer más que el pastor. La directiva en vez de creer más que el pastor. Y ese decía, no le den. Pues el hermano, pero yo trabajo aunque sea medio tiempo y con eso me mantengo. Siempre andaba alegre. Y siempre anda alegre. Y no le dan sueldo. En vez de los ministerios llegan de gente, uno que es perversa y mala. Pero uno llega a servirle al Señor. No a la gente, al Señor. Y ahí va el hermano, cada día caminando. Porque ahora esto lo han agarrado como un oficio, como un trabajo, como una profesión. ¿Cuánto me van a pagar ustedes? No, pues fíjate que aquí pagamos tanto. No, pues no, muy poquito. Yo tengo 5 niños y ¿cómo van a comer? Y tengo una niña en la universidad y ¿cómo? Pues ya no confía en lo que Dios le está dando, sino confía en lo que la gente le puede dar. Y estos discípulos eran obedientes. Y sabe que también los inconversos son obedientes también. Porque allí iba Judas. En este ministerio iba Judas. Allí iba. Obediente. ¿Y sacó demonios Judas? Sí. ¿Era salvo Judas? No. Juan 6:64. Vamos ahí. Escríbalo por cuando él le pregunte. Juan 6:64. Voz alta, léalo. Juan 6:64. ¿Quién le entregó? Judas. ¿Y creía Judas? ¿Sacó demonios Judas? Interesante, aprende, hermano. Usted porque sea, le digan, Dios le bendiga, hermano, usted no es salva por eso. Porque Judas tenía mejor actitud que nosotros. Mejor actitud que nosotros. Pero no significaba. Judas ahí estaba en el templo orando. Cuando el Señor oraba, ahí estaba el de rodillas. En el culto de oración era el primero que venía. En la enseñanza ahí estaba Judas. Pero es que le gustaba porque llenaban la bolsa de billetes. Se lambía los bigotes, que le gustaba el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero, hermano? Alguien que diga que no le gusta el dinero es mentiroso. Porque no trabajara. Pero a quién le gustaba más y agarrarlo sin trabajar. Y le echaba, y el Señor todavía de confianza. Es que cuando usted ve a alguien pícaro en la iglesia, dele todo. El Señor le dijo, vaya, aquí está Judas. Le dijo, tenés la forja. Ahí échate el billete. Él lo andaba. ¿Y el Señor sabía que era ladrón? ¿Sabía que andaba por dinero? Sí, el Señor no despreciaba a nadie. Ahora, pero veamos algo importante en San Lucas. Le dio poder. El problema es que la gente se equivoca, hermano. La gente se equivoca porque creen que ese poder mana en nosotros o por meternos con Dios. No. Les transmitió ese poder para que ellos hicieran el ministerio que Dios quería que hicieran. Y ahí donde hay muchas personas como piensan que las cosas de Dios son un trabajo más o un empleo más, y ellos hacen todo lo que hace un creyente. El problema es cuando se encuentran en los lugares de condenación. San Mateo 7, vamos a ver. San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 21
al 23. En voz alta, el que lo encuentre. Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la clave en el capítulo, hermano? ¿Están leyendo o solo leyeron con Paquín? La clave es en tu nombre. ¿Quién era el poderoso? Dios, no ellos. Y ellos se equivocaron. Ay, yo saco demonios, hermano, yo soy cristiano, yo ahora voy para el cielo, pero en tu nombre. Cuando uno ora o va a orar por un enfermo, no es cree que uno va a sanarlo y no dice, Señor, ten misericordia en tu nombre, Padre, pues si es tu voluntad, levantarlo, si no, ese Señor quiere, lo va a levantar, y si no, lo va a dejar, pero no somos nosotros. Yo tengo revelaciones, hermano, y creo que puedo ir al cielo. No. Otro punto que tienen ahí que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero en el nombre del Señor. Y entonces ellos se equivocaron. Cuando se encuentran en el lugar de condenación, en vez de ir al cielo, se fueron al infierno. Y al final de los tiempos, allá en Apocalipsis capítulo 20, al final dije que Dios van a juzgarlos por sus obras. Y cabales, sus obras eran correctas. Porque allá aparece, sí, aquí estás, Juan Pérez, tú echaste fuera demonios, tú profetizaste y eras elocuente para predicar, pero ¿sabes qué? No creíste. ¿En quién? En el Mesías. Punto, se perdieron. Hicieron todo eso, pero no creyeron. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creyeron? ¿Ustedes sabrán? Yo no puedo meterme dentro de su corazón y hacerle un espacio, abrirlo, y meterme en Vladimir y decirle, sí, ya creyó, y verlo. No, yo no puedo. Solo la persona y Dios. Ahora, y el hermano viene predicando esto, es muy difícil que una persona se salve por sus obras. No por obras, Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Y estos estaban gloriando de que ellos echaron fuera demonios. Yo venía temprano a la iglesia, 15 minutos antes. Sí, pero te iban de los brujos. Yo venía 15 minutos antes. Sí, pero era más mundano que los de afuera. ¿Se acuerdan que la iglesia de Corinto estaba envanecida de que había un chamaco que se metió con su madrastra y ellos no decían nada? Porque allá hablaban en lenguas. Uno hablaba una lengua y otro lo traducía y otro aquí. Y eran unas iglesias que tenían poder de dones. Pero tenía a un fornicario que se metía con su madrastra, le quitó la mujer al tata. Y Pablo le dice, ustedes están envanecidos. Y me imagino que porque en el tiempo de la iglesia corregían solo los líderes, no corregían casi al pueblo, solo los líderes. Y por eso que lo echaron fuera de la iglesia, porque era un líder. Y él hablaba y era elocuente, pero era fornicario, le quitó la mujer al tata, pues. Y le que algo era, déjala y te puedes restaurar. No quería seguir con ella. Después Pablo dijo, ¿sabe qué? Ustedes están envanecidos. Evidencian el pecado y más bien lo abrazan. Échenlo. Y lo echaron. Pero ellos creían que porque hablaban en lengua, ellos eran perfectos. No, mi hermano. Tener dones espirituales no es una evidencia de que tú eres salvo. El momento que creemos en Cristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Ahí mora. ¿Por qué? Porque es una evidencia y una garantía que tú has creído en el Mesías que murió en la cruz del Calvario. Pero si tú haces cualquier cosa aquí en la tierra, en servicio, y no has creído en Cristo, entonces te espera aquí, este lugar de fuego. Punto. No hay otro lugar. No, hermanos, pero es que yo voy ahí porque me siento cómodo. Bueno, está bien que vengas, te vamos a enseñar, pero si no crees, igual manera te vas a condenar. Vámonos a San Lucas para seguir avanzando.
San Lucas, capítulo 9, dice, y no alforja, ni dinero, ni llevarás 2 túnicas, una sola ropa, hermano, y caminar en ese calor, sudando la ropa y volvértela a poner el siguiente día, eso huele mal, ¿sí o no? Que vos te pongas una camisa para trabajar y la volvás a llevar el siguiente día, no hombre, a los 5 días eso va a ser una bomba de tiempo, vas a correr a los que están al lado tuyo. Pero la idea aquí era que donde ellos llegaran, los iban a vestir, les iban a dar de comer, les iban a dar de vestir, les iban a dar todo lo que ellos necesitaban, porque Dios lo tenía preparado. Eso es un siervo de Dios, no tiene que preocuparse por lo que necesita, porque Dios ya sabe que te lo va a dar. Él te lo va a dar. No empieces con marañas, con astucia, queriendo evangelizar a las personas, llenar el templo para que haya más dinero, con astucias. Así hacen los de la prosperidad, con astucia. Mire, dice que los que han ido donde dan Thanksgiving, esa gente hasta el tiempo lo lleva exacto, pero él dice que no es pastor. Entonces, pues, ¿para qué voy a ir yo? Se sienten cómodos porque son oradores. Pero el tiempo, hasta el tiempo de hora, dice que la banda comienza exactamente el tiempo y son colas entrando, hermano. Estos son perros mudos. Así lo dice Isaías, perros mudos, porque no le dicen nada a la gente. Incluso se mofan de que ellos cuando van a los restaurantes toman guaro. Y por eso la gente va allí, porque no los corrigen, no les dicen nada, van porque se sienten cómodos, porque ahí es como cuando se va al cine, a tales horas pensó la película, a tales horas los anuncios están como robot y se sienten cómodos. Pero el siervo de Dios no tiene que ser así. El siervo de Dios tiene que estar confiando que si Dios lo llamó, Dios le va a dar sus alimentos y lo que necesita para la escuela de su niña, para todas las medicinas de su señora, para lo que él necesita. Dios los mandó a ellos porque sabía que estaba preparado el lugar de ellos. Pero nosotros vanamente muchas veces hacemos astucia para poder agarrar dinero porque no tenemos fe. Sí, yo lo he hecho y no me da vergüenza. Me da vergüenza con el Señor. Y hacemos astucias para poder, porque no confiamos que Él es nuestro proveedor, el que nos va a dar el sustento día tras día. Y estamos inventando cosas. Pero aquí cuando predicamos les decimos a ustedes, tengan fe, hermanos, porque sin fe no pueden agradar al Señor. Pero nosotros no lo tenemos. Y andamos haciendo de astucias para poder tener las cosas que necesitamos. Porque mire aquí, les dice, no lleven ni túnicas. Hombre, ¿quién se va a ir sin ropa? Solo con la puesta. Versículo 4. Y cualquier casa donde entréis, quédate ahí hasta que te vayas. Si un año era, hermano, un año lo mantenía esa gente. Si un año pasaba, un año le daban ropa, le daban comida, le daban bebida, le daban agua para bañarse. Cuando él entraba le lavaban los pies. Si era 6 meses, 6 meses. Si eran 2 semanas, ahí los aguantaban. ¿Y quién proveía esto? El Dios proveedor. El Dios proveedor. Sí, Él. Él es el que provee todas las cosas. Él que te tiene paradito hasta aquí ahorita. Él es. No invente, hermano. No crea que usted es astuto. Ah, no, es que porque yo me rebusco. Nadie se rebusca aquí, porque la misericordia de Dios llega. Mira, tengo este terreno, te lo vendo a barato. Y ahí empieza usted a hacer dinero. Mira, te tengo este proyecto. Tal vez hay muchos ahí que han hecho el estimado, pero a usted lo buscan porque es Dios que te lo está mandando. Él es. No hay nadie más. Ahora, ahí tenían que estar en ese lugar hasta que ellos quisiesen. Hasta que ellos quisiesen estar allí, ahí la gente los aguantaba. Era un problema tener a esta gente. Pero Dios ablandaba el corazón de las personas. Dios tocaba para que aguantaran estas personas. Hermanos, porque cuando llega a visita, no me va a hacer mentir usted, uno no está cómodo. Porque uno se conforma con la gente con que vive. Ya llega alguien más, se siente usted incómodo. Hasta para bañarse. Uno cuando está solo en la casa se pone un short viejo, sin camisa, y ya anda enseñando aquella aguadencia, ¿va? Pero llega alguien ahí, usted tiene que andar con camisa, ya más respeto, pues.
Ya ni alega con la señora en 2 días, descansa porque no pelea con ella, pues hay un respeto. Porque está esa persona, entonces lo sacan de su confort. Pero mire, esta gente, Dios las preparó ¿para qué? Para que llegasen. Y Dios lo recibió. Y la gente les daba lo mejor. Bueno, y lo vemos en Elías. Elías estaba tirado en una quebrada llorando. Después de que lo trajo al desierto, le dio una quebrada, ahí estaba arruinado después de matar 400 Baales, 450 Baales. Estaba tirado ahí sin comida. Pum, venían los cuervos y le tiraban carne. Ahí iba la carne, venga aquel, ve. No lo dejó morir el Señor. Después se va a poner una viuda, le dijo, haceme una torta como a mí me gusta, a las brasas, ahí a las cenizas, tirámela, pero sin levadura. Y le dijo a la mujer, pero es que solo esto tengo, este poquito de aceite y este poquito de harina, y si te lo doy a vos, tengo 2 hijos que solo los vamos a comer esto y los vamos a tirar a morir, le dijo. Y si te lo doy a vos, los vamos a morir antes. Hacemos la que Dios proveerá, le dijo, hacerlo. Le dijo. Vino aquella mujer y empezó a hacerla. Se la sirvió Elías. Elías comió y empezaron aquellas vasijas a llenarse. Porque estaba el siervo de Dios ahí. En la historia nunca Dios ha dejado solo a sus siervos. Si realmente le sirves a Dios. Si no le sirves, le servirás a otra persona, pero menos a Dios. Al que le sirve a Dios, Dios no lo deja desamparado. Y usted lo ha visto, yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto en mi vida muchas veces. Pero volviendo ahí dice el versículo 5, y donde quiera que os recibáis, o donde quiera que no lo recibáis, aquí viene, hermano. Aquí viene el desagradecimiento de los seres humanos. Aquí viene nuestra victoria. Aquí viene nuestra victoria en la cruz. Estos de aquí lo iban a despreciar. Pero aquí viene nuestra victoria en Cristo Jesús. Dice, pero los que no lo recibáis, salí de aquella ciudad. O sea, si usted llega a un lugar, hermano, y predica el evangelio y la gente está haciendo el rogar, ya no vaya. Ya no vaya. Predíquele que eso va a servir de testimonio. Pero si usted le dice, mire, le voy a dar estudios, y la gente después ya empieza a ver el teléfono, ya no lo tome en cuenta, ya no llegue. Déjelo. Ya usted lo intentó, ya usted fue a dar el testimonio de Dios, lo que Dios quiere, que busquemos las personas perdidas. Pero si la persona se vuelve interesada, déjelo. Que se arregle con Dios. Entonces le dice, si no lo reciben bien en una ciudad, salgan. Si no encuentran casa donde los reciban, donde no les dan vestido, donde no les dan alforja, donde no les dan comida, sálganse de ahí, porque no me reciben a mí. Pero mire, y aquí viene lo terrible para la humanidad que desprecia a Cristo. Y dice, salid de la ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. O sea, cuando usted predica el evangelio, le dice a cualquier familiar, a cualquier vecino, le dice, mira que Cristo murió por tus pecados, si confías en Él, pues vas a ser salvo. Y Él te dice que no, usted déjelo. Porque eso va a ser testimonio cuando Él esté en el lugar de condenación. Cuando Él esté en el infierno, en el lago de fuego, Él se va a querer defender. Él se va a querer defender. Va a decir él, pero yo le di de comer a los ancianitos. Cuando salga del infierno temporal y vaya al lago de fuego, que es por la eternidad, él se va a querer defender. Y va a sacar sus obras. Por eso el Señor dice, para que sea testimonio en contra de ellos. Hermano, si tú estás aquí y estás escuchando el evangelio y no lo quieres creer porque te crees más importante que el Señor, o te crees que son más inteligentes que nosotros, esto que te estamos hablando va a ser un testimonio en contra tuyo. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, cuando usted va a la audiencia, lo acusan, digamos que le pegó a la mujer, un ejemplo, que le cerró los ojos porque no le gustaba cómo estaba, muy chele, pues la quería ver moreno unos días. Bueno, entonces lo llevan a la audiencia, va la señora, va usted,
y está el juez enfrente. Ahí van a presentar pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Fotografías que usted le inflamó la cara a golpes a la señora. El juez va a determinar la sentencia suya. Si dice, dele 2 años de cárcel, pues eso va a ser su sentencia. El testimonio de la señora le fue en contra de él. En este caso, el testimonio de los que predicamos va a ser en contra de los que escucharon el evangelio y no lo quisieron recibir. Y muchos rechazaron al Señor. Juan 1:11. Juan 1:11. Y aquí entra lo lindo para nosotros los gentiles, porque esto es bueno para nosotros. Porque si ellos no hubieran rechazado, ahí hubiera empezado el reino de Dios. Pero Dios ya sabía eso, que se iba a ir a nosotros. Juan 1:11. ¿Alguien lo lee en voz alta? A los suyos vino y no le recibieron. El siguiente versículo, hermana. ¿A los quienes les dio potestad? A los que lo reciben, pero no solo falta recibirlo bien, a alguien que te predique la palabra. No pase adelante, le vamos a dar una soda, le vamos a dar una comida. No basta solo eso, sino que la siguiente palabra es creer. Creer. Tienes que creer en el Mesías. Si no crees, no sirve de nada lo que hagas en la tierra. No, pero es que yo le cantaba al Señor, te viera qué bonito, hasta voz angelical tenía. No importa, ¿ya creíste en Él? Ahora quiero que vayamos a Mateo 10, versículo 15. Es el mismo versión, pero Mateo lo dice más claro. Mateo capítulo 10, versículo 15. Aquellas ciudades que rechazaron al Señor. Pero en el versículo 14, léamelo, hermana, en voz alta. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa a orar y sacudid el polvo de vuestros pies. Ajá. Aquellas ciudades que rechacen, o casas que rechacen al Señor, dice el Señor, sacúdanse los pies. Y esto lo hacían, era una tradición judía. Cuando los judíos iban a Samaria, y ellos sabían dónde colindaba la frontera de Samaria con Judea, con Jerusalén, perdón. Entonces, cuando el judío venía de Samaria, esta era Samaria, y entraban a Jerusalén, ellos se quitaban los zapatos y los sacudían allá, que quede la inmundicia en los gentiles, decían ellos. Entonces, pero aquí el Señor está diciendo, la inmundicia que ustedes viven no los deja creer en el Mesías, por ende, ese va a ser testimonio contra ustedes. Y un testimonio, hermano, que los va a condenar por la eternidad. No es algo que va a decir, me van a dar 5 años y me los aviento, sea como sea. Pero iba a ser eternamente. Alguien dijo, me dieron 20 años, pasan, tengo 20, salgo de 40, todavía tengo unos 20 años para estar afuera. Pero iba a ser la eternidad. Aquí el infierno, el lago de fuego es eterno. Es eterno. Entonces, pero para ir ahí, hermano, solo necesitas rechazar a Cristo. Necesitas rechazar al Señor. Pero me gustaría que fuéramos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de Dios. Para iluminarle a la eterna perfección, escondidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Separado eternamente por la eternidad. Ahora les pregunto,
¿Les gustaría ir a ese lugar? Una vez yo estaba haciendo un arroz y se me olvidó por andar procurado, y le ponemos una tapadera, y yo abrí la tapadera y dejé la mano. Todo el día me ardió eso. Todo el día me andaba, aquel ardor me lo ponía en la cabeza, me echaba manteca, me echaba mayonesa, y no se me quitó hasta como a las 5 de la tarde. Ahora les digo yo, estar en el juego todo el día por la eternidad. ¿Solo por qué? ¿Qué dice el versículo? Porque no obedecieron. Simplemente por eso. Porque no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente por eso. Porque no quisieron creer que Jesucristo es el Mesías, el que salva a las personas, no importa cuán profundo has llegado al pecado. Él te perdona y te da vida eterna y te regala la eternidad afuera del lugar del infierno eterno. Pero si crees en Él. Pero ¿qué hicieron en esa ciudad? No lo recibieron. No lo recibieron. Ahora les pregunto, iglesia, ¿cuántos de ustedes están aquí que no han recibido al Señor? Es que estoy joven, hermano, y pues quiero disfrutar la vida. Pero últimamente los que están muriendo son jóvenes. ¿Sí? Como son alocados en las motos, se matan en carros. Hay mucho joven que ya tiene cáncer. Hay mucho joven que está enfermo. Hay mucho joven que se mata, se asesina. Él solo. No, con esto no se debe de jugar, porque estamos hablando de la eternidad. Y esto estamos hablando de que si no recibo al Señor, el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición. ¿Y por qué Pablo dice perdición? Porque una persona que va ahí se perdió por la eternidad. Se acabó. No hay esperanza. Una vez que tú cierres tus ojos, mueres en la tierra, los vas a abrir, sea en el cielo o en el lugar del infierno. No hay puntos medios. Aunque tú seas buen hijo, aunque seas buen padre, aunque seas buena madre, aunque hayas servido en un lugar de iglesia, pero si tú no eres capaz de confiar en Cristo Jesús, te vas a perder. Y de ahí no hay salida. Ahí no hay novenario, ahí no hay rezo, ahí no hay nada que te pueda sacar, porque una vez cayendo ahí, valiste. Ya no hay esperanza. Pero mientras tengamos vida, hay esperanza. Puedes recibir al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y puedes ser salvo y puedes gozar de la vida eterna y puedes gozar de ser un hijo de Dios, pero lo recibes si crees en Él. Pero si no crees en Él, nosotros nos sacudimos los pies delante de ti para que ese testimonio sea en el lugar de condenación. Porque te vas a querer defender en el lago de fuego. Porque Dios, siendo justo, les va a dar oportunidad de defensa. ¿Y sabe para qué los va a levantar el Señor? 1, para que se postren delante de Cristo, aunque no creyeron en Él. Número 2, para escucharlos, sus argumentos que tengan. Pero el testimonio de los que predicaron te van a llevar a un lugar de condenación porque no quisiste creer, fuiste burro, fuiste necio. Y no va a haber esperanza ya. Ya no va a haber lugar para ti, solo un lugar de condenación. El evangelio no es un juego. La gente lo agarra de juego, aún los que hacen reír a las personas, los payasos, hoy día se están burlando y hacen chistes del evangelio. Pero no es un juego. No es un juego. Porque si no, el día que Cristo venga te vas a perder por la eternidad. Y ahí va a ser el crujir de dientes. Porque ya no hay esperanza. Juan 3:18. Juan 3:18. Ahí está, entonces el que cree en Cristo no es condenado, no va a ir al lugar de condenación. Pero el que no cree ya anda caminando con una sentencia: voy a lugar al infierno, voy para el infierno. ¿Por qué? Porque soy pecador. No, mira, el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Oiga, pero tú amas el pecado.
pero tú amas el robar, pero tú amas el bailar, tú amas el drogarte, tú amas el sexo, tú amas la pornografía. Y porque amas eso, no quieres venir a la luz, porque la luz te saca las tinieblas. Mira cómo dice entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Todos somos malos, hermano. Pero una cosa es ser malo, otra cosa es amar el pecado. Y creo que los creyentes ya no deberíamos amar el pecado. Sí tenemos lucha con cosas que no podemos dejar. Hay gente que todavía tiene lucha con el alcohol, hay gente que tiene lucha, que fue adicta a la pornografía y todavía tiene lucha, pero en el nombre de Dios todo se puede romper. Pero hay mucha gente que despreciaron al Señor, porque es que el pecado es bonito, si Hebreo lo dice. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Y les pone esto de ejemplo el Señor de Moisés. ¿Sabe qué hizo Moisés? Renunció a ser príncipe de Egipto por irse a hacer lodo para hacer adobe con su pueblo, porque miraba una gloria más venidera. Así lo dice Hebreo. Sí, ahí andaba, mire, hasta lo latigaban. Después de ser príncipe le ponían lubita aquí, lo bañaban. Agarraba a la mujer que él quería. Tenía todos los placeres de la tierra. Pero dice Hebreos que los placeres de la tierra son temporarios, pero la gloria de Dios es eterna. Y cuando hemos confiado en Cristo, tenemos vida eterna garantizada en Cristo Jesús. ¿La tiene usted, hermano? Yo la tengo, la tuve en el 2010 yo confié en Cristo. Y de ahí no quiero regresar atrás. Sí, me doy mis escapadas, pero vuelvo de nuevo. ¿O no se han escapado ustedes? Hay veces que uno se resbala y, pero es que es nuevo, no es capaz que estemos en esto. Y yo era un vicioso grande, de los más viciosos bolos. Pero Dios me lo quitó. Y siempre el diablo me toca. Un evento y un hombre, échate un tequilazo. Vení, me dijo, a la segunda planta. Y yo pensé que me iba a mostrar algo pues que... No, hombre, tenía la barra solo con cerveza geladita. Échate una conmigo. No, viejo. Hasta que le dije que era cristiano, dejó de insistir. Y yo soy cristiano, viejo, no puedo tomar. Ah, pues discúlpame, dijo. Y me bajé, hermano, pero corriendo. Porque así, mire, sudaban, así le venía el sudorcito, qué animal. Y más que ya trabajó desde las 3 de la mañana haciendo la comida, andaba agitado, hermano. Mejor me fue a tomar un agua bien helada. Y llegué a la casa y me tomé un café. Pero ya no volvemos atrás. Hermano, ya no hay que volver atrás. Más hoy que Cristo viene por su iglesia. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces en Lucas 9? Aprendemos que el ministerio de los apóstoles era singular, no plural. O sea, no cabía ni la señora, ni el vecino, ni los hermanos. Era independiente solo para los 12 apóstoles. Otra cosa que aprendemos, número 2, que el poder que ellos estaban sanando enfermos no era de ellos, sino era del Señor. No era que yo lo generaba, no lo generaban los apóstoles, no lo generaba el Señor en ellos. Número 3, iban a predicar el reino de Dios, que era que el rey estaba vivo y que era en el Antiguo Testamento, era la ley del Señor. Y que el ministerio que les dieron era temporario. Y lo vamos a ver más adelante en Lucas, cuando llegan y le dicen al Señor, en el mismo capítulo, le dicen, llega un hombre y dice, Señor, sana a mi hijo. Y le preguntó, porque tus discípulos no pueden, porque él ya ha acabado su ministerio. Era temporario, pero en la gracia, hermano, es su ministerio hasta que muera. Es eterno. Es eterno. El número 4, aprendemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporario. En la gracia es permanente, está con nosotros para siempre. Es una garantía de que somos hijos de Dios. Y número 5, les dio potestad de echar fuera demonios. Eso significaba que el Espíritu Santo es mayor que los demonios. Ahora, y los creyentes tenemos el Espíritu Santo, dice que el que está en nosotros es mayor que está en el mundo y lo hemos vencido, porque Cristo venció por nosotros en la cruz. Número 6, no tenían que llevar nada, ni alforja, solo caminar
por fe en el ministerio. Solo por fe. Y número 7, eran pescadores. Nunca fueron oradores. Porque usted no habla con los pescados, va. Mira pescado, qué bonito está. No, eran pescadores rústicos. Pero el Espíritu Santo les empezó a usar en gran manera. Por eso, hermano, si tú tienes un ministerio, no tengas miedo. Es normal que te dé nervio por el nervio de que estamos tocando cosas eternas. Pero no tengas miedo que Dios te va a usar. Número 8. A los que no lo recibían, a los que no recibieron al Señor Jesucristo, entonces va a venir un testimonio contra ellos en el lugar de condenación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho.